Primero el alto. Causa agenda en el que va de las pasadas horas. Es decir, ¿acaso estamos en esto que podríamos considerarlo capaz de vandalismo, el descrédito, o aquello que se empieza a comentar? Intenciones de golpe de Estado. Cuando estamos hablando precisamente de algunos temas, como lo ocurrido la pasada semana con esta agencia de infraestructura de la salud y equipamiento médico, el AICEN, tan mentado, por cierto, por ahora, que hasta hace poco no lo conocíamos, una oficina creada precisamente en el gobierno de don Evo Morales Ayma, el año 2019. Es decir, tenemos que mencionar que esta oficina tendría que haberse dedicado, como dice, a la infraestructura de salud, al equipamiento, a la dotación de insumos. Es decir, temas que debieron ser tratados en su momento. Pero lamentablemente, acá cuando estamos hablando de descrédito, es decir, ¿quiénes crean el descrédito? ¿Quiénes hacen funcionar ese descrédito al gobierno de la señora Áñez? ¿Acaso que es los mismos que hoy nos gobiernan o aquellos que manejan la nave del Estado boliviano? Y entonces acá tendríamos que mencionar acaso la incapacidad o la improvisación que tiene cada uno de los ministros o viceministros. Es decir, acá lo que vemos fundamentalmente es que se improvisa de forma constante. Hay protocolos que no se cumplen, como en el caso de la entrega de los 170 respiradores. ¿Qué tenía que ver el ministro de Gobierno en la entrega de este tema? ¿No tendría que haber estado el ministro de Salud? ¿No tendría que haber estado el ministro de Economía? Nos preguntamos. Por supuesto, la primera mandataria tendría que haber estado en la entrega porque es una entrega importante. Pero la incapacidad de los ministros que le acompañan a la señora Yanina Áñez como primera mandataria se puede notar fácilmente. Gran parte de los cerca de 300.000 funcionarios que tiene el Estado boliviano se han quedado precisamente de aquellos que son considerados masistas. Pero en todo caso, ¿dónde está aquel tema de decir, gobernamos con la gente que responda a las actuales circunstancias de nuestro país, no a los 14 años pasados del gobierno de Evo Morales Ayma? Y entonces por eso decimos el descrédito que se presenta hoy, la despreocupación que se tiene. Y en todo caso decimos desde muchos sectores, no, pero son masistas que han estado incrustados, y se dice también que este descrédito viene porque se quedaron los masistas allá, porque estuvieron en los puestos, porque hay una ley que con relación a la inamovilidad funcionaria, o hay documentos legales que dan esta dirección. Es decir, acá, cuando estamos hablando de ese vandalismo que tiene características precisamente de la gente que ha estado trabajando en este tema, o aquel descrédito que lo aprovecha muy bien quienes son parte del movimiento socialismo y que finalmente se transforma en esta intención de golpe de Estado, de desestabilizar al gobierno de la señora Áñez. ¿Pero quiénes la provocan esto? ¿La provoca el MAS? No la provoca el MAS. Han provocado simplemente aquellas personalidades o personas o aquellos profesionales o no, quienes están en compañía o al lado de la presidenta Áñez. Y entonces acá no se puede echar la culpa al empedrado, como decimos normalmente. El ciego le echa la culpa al empedrado, ¿verdad? O estos temas que no son manejados cuidadosamente, no se han manejado cuidadosamente. Estamos hablando desde el pasado 12 de noviembre del año 2019. Estamos ya empezando a vivir el último mes del primer semestre de este año 2020. Y entonces empieza ese descrédito profundo.
Nos preguntamos de qué sirvió el tema de las pititas, en qué sirvió el sacrificio entre octubre y noviembre del pasado año. ¿Es que acaso no hay la capacidad suficiente de poder conformar un equipo que permita precisamente trabajar de la mejor manera posible? Cuando decimos caiga quien caiga, o cuando tenemos una alcaldesa de la ciudad del Alto que posesiona pues a gente que hoy está involucrado en actos de corrupción, como es el señor Giovanni Pacheco, o al señor Fernando Valenzuela, a quien se le ha sido considerado por el ministro de entonces, en este caso exministro, Aníbal Cruz, de ser inamovible, de ser el único capaz de poder redactar decretos supremos o resoluciones ministeriales. ¿Pero qué tenía que ver con el tema de la adquisición de estos aspiradores? Hay cuánta cosa que se puede mencionar cuando no hay la capacidad suficiente de quienes se involucran en el manejo de la nave del Estado boliviano. Y entonces los resultados son estos. ¿Y sabe qué pasa? Cada uno de nosotros, de quienes estamos en el análisis constante de estos temas, es decir, nos da la impresión de que la suerte del actual gobierno de la señora Áñez estaría sellada. Mucho más cuando se habla sobre se va a llevar las elecciones conforme estaba previsto para el año 2019, con los mismos recursos, con los mismos contenidos, con las mismas normativas, con las mismas leyes, como si no hubiese un poder del Estado para modificarlas, para enderezarlas, para hacer de que el voto del ciudadano urbano, tiene que ser al igual que el voto del ciudadano rural. Aquello no va a ser posible, se dice. Pero aquí son temas que lamentablemente pareciera que todo está digitado y de una forma tal que no va a haber la posibilidad de modificarlo. Es el caso precisamente del ascenso de grados que debe llevar adelante, que lleva adelante todos los años las Fuerzas Armadas. ¿Es que acaso don Evo Morales tiene mucho que ver en el tema de perjudicar precisamente este tema del ascenso a generales? Es que viene la noticia o aquello que llamamos instrucciones desde Buenos Aires, Argentina, no las entendemos. Y tampoco hay el manejo adecuado precisamente desde el Ejecutivo para que se puedan tramitar estos temas en función precisamente de quienes son parte de las Fuerzas Armadas. Estos son los temas que tenemos que mencionarlas. Estos son los temas que están en la mesa del debate. Estos son los temas que deben tener cuidado precisamente de quienes por hoy, reiteramos, manejan la nave del Estado boliviano. Estamos de acuerdo. Es de prioridad el tema de la salud, por la cantidad de infectados, por la cantidad de fallecidos, y que aún avanza. Recordemos que estamos llegando ya prácticamente a los 7.000 infectados, 6.000 un poco más, cerca de 7.000, pero no se debe dar de lado los otros temas que son importantes, como el tema de las elecciones, como el tema del ascenso de las Fuerzas Armadas, ascenso de grados, otro tipo de temas que son de vital importancia. Bueno, en fin, quisimos mencionar estos temas para que usted tenga los insumos necesarios para el análisis correspondiente. Primero el alto.